Dale de nuevo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Habla de TCA. Yo soy la Fran y hoy estoy con una invitada muy especial, quien es periodista y fue conductora del programa 21 Días, Catalina Castro. ¿Cómo estás, Cata? Bien, ¿y tú, Fran? Hola, y muchas gracias por invitarme, por contactarme. No, nosotros felices de tenerte. Yo soy muy fan Qué, del programa, así que estoy muy emocionada y esperaba mucho este capítulo. qué bueno, me alegro mucho. Hoy día el capítulo del que vamos a hablar es 21 días sin comer, así que si la Cata nos puede contar un poquito de qué se trató el capítulo para los que no lo vieron, más allá del título. Ujú. Bueno, Fran, nosotros este programa lo grabamos en TVN hace 12 años, yo creo, porque esto fue el año 2012, hace mucho, mucho tiempo. Era en el marco de una serie de reportajes que se llamaron 21 días y que justamente era un programa, un formato español que el canal compró, digamos, como para replicar y para hacer una versión chilena. Entonces creo que la temporada total eran 11, 12 capítulos sobre distintas temáticas, donde el objetivo es que la periodista que conduce pueda vivir una experiencia durante 21 días, que es como el tiempo en que psicológicamente uno adquiere un hábito. Entonces, como antes de acostumbrarte a algo, digamos, o a asumirlo ya como una condición o como una característica propia de tu vida. Entonces, la idea es que nosotras pudiéramos vivir lo más cercano posible a la experiencia que vive una persona que vive uno de estos temas en la realidad, digamos. Siempre también con Ujú. la conciencia de que era como una especie de experimento, o sea, yo en eso soy como súper humilde también en decir que nosotros tratábamos de acercarnos a ciertas realidades, pero no es lo mismo vivirlo 21 días que vivirlo de verdad en tu vida, digamos, en periodos más largos y con dificultad también de salir de ciertos temas. Nosotros sabíamos que era enfocado en este programa de televisión, y uno de los temas que yo hice era el 21 días sin comer, donde en el fondo, claro, el título es llamativo y es porque en el fondo busca atraer cierto público y ser como bien impactante, pero en el fondo el concepto era poder acercarme lo más posible a un trastorno de la alimentación. Entonces, lo que yo hacía era justamente someterme como a una dieta bien estricta, con una ingesta calórica muy restringida, para tratar de asimilar lo que podría vivir una persona con anorexia. Y ahí también fui conociendo a distintas personas, distintos pacientes que estaban en ese momento con algún trastorno, ya fuera anorexia o bulimia, o que hubieran pasado por un cuadro así y ya se hubieran mejorado. Como que son distintas en el fondo historias que uno va recogiendo en torno como a este gran tema que eran los trastornos de la alimentación. Oye, y lo que a mí me surge la duda es, ¿realmente estabas los 21 días, las 24 horas del día comiendo 350 calorías o después Sí. podías, no sé, llegar a tu casa y comer algo? No, a ver, en general el programa, bueno, cuando uno compra un formato, no sé, pues la gente cacha, por ejemplo, no sé, pues The Voice o cualquier programa, Factor X, ¿cachai? Todos estos programas como gringos o ingleses, uno compra algo que se llama una Biblia, que es como un verdadero libro, donde salen todas las especificaciones de cómo hacer el programa, qué iluminación usar, qué música puedes usar, si tiene que ser un conductor hombre o una mujer, son como todas las descripciones de cuando uno replica un formato. En 21 días pasaba lo mismo, nosotros recibimos como las indicaciones de cómo lo hicieron en España y lo primero que ellos nos decían era que esto tenía que ser real, como que tú en televisión puedes falsear y puedes hacer día, noche, puedes acortar la semana, pero aquí como que el objetivo era que de verdad uno lo viviera, como que era muy, muy honesto desde el principio ese propósito. Y nosotros la verdad es que en el canal, yo digo nosotros porque éramos un equipo, digamos, no solamente la María José y yo, lo asumimos así, como esta cuestión la vamos a vivir de verdad, porque si vamos a decir algo, queremos que sea súper real y como que nuestra promesa sea muy honesta. Entonces, todos los capítulos duraban eso y nosotras exactamente vivíamos esa vida durante los 21 días y las 24 horas del día. O sea, yo hice un capítulo donde era ciega y ahí había un riesgo asociado como yo a sacarme los parches, entonces estuve 21 días efectivamente sin ver. Y en el de los trastornos de la alimentación también. O sea, yo estuve, claro, 3 semanas como consumiendo esa dieta que te digo que también nosotros nos asesoramos con una nutricionista, como para que dentro de lo poco que yo iba a comer, igual obtuviera ciertos nutrientes, o sea, como que tampoco era la idea de enfermarme, como tener ciertas precauciones, pero sí el sentir hambre, ¿sabéis que como más que el hambre es como girar en torno a esto, pues como estar siempre pensando en
qué voy a comer, qué no voy a comer, cuánto peso, cuánto no peso, que me imagino que es como, claro, la situación que viven las personas que tienen los trastornos. Y en general, como, ¿qué consecuencias te trajo haber grabado este capítulo? Como tanto físicas Mm. como psicológicas. Sí, fue bien fuerte la verdad, porque, bueno, todos los capítulos lamentablemente eran muy fuertes, porque la idea era acercarse a situaciones bien extremas. Eh, a ver, yo siendo súper honesta, yo tenía una cercanía como con los trastornos de la alimentación por mi hermana. Eh, yo tengo una hermana que tuvo bulimia durante muchos, muchos años, entonces yo conozco perfecto cómo se vive la enfermedad por dentro, cómo afecta al grupo familiar, cómo todos empiezan a girar también en torno al que ella se pudiera sanar, pero que también uno no tiene muchas veces las herramientas, entonces hace comentarios desubicados, era muy difícil como para toda mi familia, entonces yo sabía un poco del tema, pero yo siempre sentía como que a mí no me iba a pasar. Y la verdad es que psicológicamente es súper fuerte porque tú empiezas a ver efectos en tu cuerpo. Vivimos en una sociedad donde los estereotipos de belleza están súper marcados. Yo soy súper grande como deporte, soy muy alta, soy como grandota, nunca he sido flaca. Siempre ha sido tema también, si uno siempre tiene esa cosa metida en la cabeza. Entonces, como el verme mucho más flaca también generaba que la gente me comentara cosas. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo, yo iba al canal muy poco a buscar algo, pasaba de repente y toda la gente, ¡oh, que te ves bien! Nadie te dice como, o sea, lo veían ¿Estás como algo bien? positivo, claro, Sí. como que te piropeaban. Entonces yo decía, ya, y me acuerdo que efectivamente vas como sintiendo cierto placer también con esto, como con ganarle a los días, con bajar. Entonces yo siento que sí, pues se afecta psicológicamente harto. Yo estaba súper monitoreada también y había un equipo y yo sabía que lo estaba haciendo por el programa, pero sí confieso que hay como una delgada línea ahí en la que uno también empieza como a verse y se ve mejor, ¿cachai? Entonces quizás si baja un poco más, empezar como en esa. Y a nivel como físico, yo después de eso, harto tiempo después, yo como que traté de bajar de peso en un momento y no me resultaba. Y según una doctora, no sé si será exactamente, pero me dijo, yo le conté un poco la experiencia y me dijo que ella creía que metabólicamente igual había ahí como un daño, como que en el fondo después yo empezaba a absorber todo mucho más también, porque igual para el cuerpo fue rarísimo. Entonces, Ujú. sí, yo creo que alguna, no me enfermé ni nada, pero que como que me costaba más el bajar, digamos, y como te digo, uno empieza a sentir también como sobre todo esa reacción de los demás, como La validación social. terrible, terrible. Sí. Sí. ¿Y Es, en algún momento llegaste como a obsesionarte con tu peso? no, yo creo que no, pero como te digo, porque estuvimos como bien alertas también, pero sí confieso que uno está cerca, y que al final, porque claro, yo digo las mujeres, también hay muchos hombres que tienen Sí. esos temas, pero igual nosotras estamos mucho más presionadas, pues, y también a mí me pasaba Sí. que en televisión eh, también es como el culto a la galla más flaca, ¿cachai? Como a mantener ciertas normas, ciertas tallas, entonces si tú te sentís como... Nunca yo he caído como así en el tema así profundamente, pero sí yo reconozco que hay un tema, o sea, y siento que socialmente estamos súper involucrados en eso. Cuesta encontrar tallas, ¿cachai? De repente para gente más grande, las cosas se ponen de moda, entonces es todo chico, todo pitillo, todo peto, y no todo el mundo le queda bien, no todo el mundo lo quiere usar, pero tendemos como a uniformar y a sobreexigirnos también, entonces yo creo que es fácil como enfermarse en ese sentido. También Sí. aprendí durante el reportaje sobre todo, y también por esta experiencia familiar que te cuento, también aprendí que hay causas mucho más profundas también, no es solamente adelgazar, ¿me entendí? Pero bueno, sí, Adelgazar es como lo superficial. justamente, sí, sí. Oye, y así como no llegaste, menos mal, a obsesionarte con tu Mm. peso, ¿tampoco te obsesionaste con la comida, al menos durante la filmación del programa? No, no obsesionarme, pero sí yo tenía mucha hambre. Me di cuenta también cómo uno va asociando como los estados de ánimo. Yo me sentía como con muy poca energía, como enojada, como rabiosa, y sí, yo estaba pensando siempre en qué iba a comer después. Me acuerdo que también esta nutricionista que nos ayudó, como que nos orientó en el programa, me dijo como no, el día 22 no te comáis un sándwich ni un chocolate, ni trata de ir subiendo de a poquito la ingesta porque si no te va a pegar un rebote más o menos. Y yo, o sea, nunca me acordé, yo comía nomás, como que te genera como una,
una necesidad un poquito como de un atracón, yo creo, como el de estar tanto tiempo como tan restringida, ¿cachai? Mm, sí, sí, ¿Y no te pasaba. sentías mal físicamente después como en la realimentación, como en el proceso de volver a alimentarte? No, de eso no tengo ni un recuerdo así como de haberme sentido mal después, no. Durante sí me acuerdo de, como te digo, tener muy poca energía, era pleno invierno, entonces siempre tenía frío, y me acuerdo que mis compañeros me decían que siempre estaba mal genio, como que yo de por sí soy como bien optimista y trabajo súper bien en equipo y todo, y según ellos que yo era insoportable, no sé si será coincidencia, pero como que ese recuerdo un poco de que yo estaba como a media máquina, ¿cachai? Como que te falta benzina, yo creo. Mm. Sí, o sea, dicen que uno se pone más irritable cuando Sí, está po, viviendo como estos periodos de sí, hambre. Y como claro. ya, supongo que las primeras semanas, como que aún tenías energía por lo que yo vi en el Sí, documental, pero ya la tercera semana, ¿cómo te sentías? no, te vas sintiendo, yo cada vez tenía lo que te digo, como menos energía, menos calorías, también tenía frío, era invierno, me sentía como súper apagada, eh, y me pasaba también que iba absorbiendo de repente las historias de las personas que, o sea, yo soy como bien empática también, entonces uno iba como absorbiendo también una carga emocional en los reportajes en general, en todos los temas. Y en este me pasaba eso, como de repente la frustración, como de ver que algunas personas no podían como mejorarse, o que era tan difícil todo, porque también el sistema te pone como más trabas más que ayudas. Pues entonces te va como también contagiando un poco de la energía que te rodea, entonces era como bien difícil, sí, fue un capítulo, yo me acuerdo, súper difícil de sostener los 21 días, fue, o sea, solamente porque éramos como todos muy Mateo y queríamos lograrlo y llegar hasta el final, pero es un capítulo que me costó mucho a mí, sí, harto, Oh, disculpa, te quedaste pegada, perdóname. ¿verdad? No, te decía que efectivamente en lo anímico iba sintiéndome cada vez con menos energía, más triste un poco también, como con menos ganas de hacer cosas. Y por lo que te explicaba también, como el formato del programa es entrevistar siempre personas, tú también vas absorbiendo esa historia. Y eran historias dolorosas, de personas que les costaba mucho, el conseguir ayuda médica, el conciliar con sus familias también el tema. Entonces, como que también te va cargando de esas historias. Entonces era duro, fue un capítulo que a mí me costó mucho hacer, mucho. Me imagino, si las Mm. historias eran súper fuertes. ¿Y Súper mantienes fuerte. contacto como con alguno de ellos? No, no, la ¿No? verdad es que no. Nosotros, igual la persona que más contacto tenía con las personas que entrevistábamos era como el periodista que estaba a cargo de cada capítulo, él las conocía, reporteaba su historia antes, como que siempre el vínculo era a través de él, en la grabación por supuesto ahí ya aparecía yo, pero después no, yo me acuerdo quizás por Instagram en algún momento haber tenido contacto con alguien, pero ahora les perdí totalmente el rastro. Y sabes que siempre me preguntan, como cada cierto tiempo a mí alguien me escribe por redes sociales, por ejemplo, si tuve alguna noticia de la Yesenia, de la Denise, se acuerdan y preguntan, pero no, yo traté en un momento también como a través de mi mismo equipo, pero no, nos perdimos como el rastro, sí. Sí, de hecho, como que eso mismo te iba a preguntar, como que muchos se preguntan qué pasó con Yesenia. De hecho, si uno se mete en los comentarios, siempre está como ese comentario. Sí, sí, porque ella era la persona que estaba como en una situación más extrema, más grave en ese momento. Me acuerdo perfecto yo no veo el programa hace harto tiempo, pero me acuerdo perfecto de un momento en que yo la acompañé a una consulta con su doctora y la doctora a mí me dijo, o sea, ella está con un índice de masa muscular, o sea, corporal totalmente incompatible con la vida, me acuerdo que me dijo. Y yo Sí, como que, aló, entonces me dijo, ella se puede morir. Entonces era muy fuerte, ella tenía muchos síntomas muy agravados, entonces a mí también siempre me preguntan por ella, me encantaría saber, pero no tengo cómo ubicarla. No sé qué habrá pasado, ella ya llevaba mucho tiempo enferma. con anorexia, sí, sí, harto, sí. Sí. Bueno, esperemos que esté bien. Ojalá, sí. Oye, y esta pregunta igual es como que tengo varias ganas de saber, como qué pasa después del día 21. A ver, en este capítulo, Sí, yo me acuerdo, o sea, no tengo tan claro lo que debo haber hecho, pero sí como tengo esa sensación de haber comido más, como, o de algo muy rico, ¿cachai? Como que de desquitarte un poco por el experimento.
pero lo que te decía, a mí sí me dio como, me daba como susto subir de peso, ¿cachai? Como que también estaba esa contradicción como de sentir que te ves mejor, y que es tremendo, porque también yo creo que es una distorsión que tenemos, pero sí me acuerdo de esa sensación, y lo que nosotros hacíamos, porque también, claro, este era un tema dentro de muchos otros, entonces nosotros dejábamos de grabar el día 21, lo ideal era que descansáramos una semana, que no grabáramos, y partíamos con otra historia, entonces también el cambio como que era súper rápido, y costaba harto porque, insisto, los temas eran muy fuertes. Y al final ya de la temporada ni siquiera teníamos una semana de repente porque por los tiempos de producción y porque había que salir al aire, como que se acortaban. Entonces el switch era como casi que ya, mañana olvídate, haz otra cosa. Y era muy difícil. Yo me... En este no tanto, pero en otros capítulos a mí me costó mucho como salirme del personaje, como del tema y de esa realidad que estaba viviendo. Yo me quedaba como bien pegada, fíjate. Pero en este no tanto. Tengo como el recuerdo de sí como de querer comer finalmente. Sí. ¿Y en algún momento sentiste miedo como de que te podía pasar algo grave? Porque a pesar de estar asesorada, igual no deja de ser muy poquito lo que tú estabas consumiendo en el día. Entonces yo Sí, siento que igual estaba como el riesgo, ¿no tenías miedo de sí. que te pasara algo? No, no, yo creo que también ahora más grande, como que quizás tendría más conciencia. Yo siempre digo, el canal fue como bien responsable y cuidadoso de nosotras, pero sí éramos como mucho más aperradas, como con ganas de hacerlo y como de jugársela 100%, entonces también no sé si reflexionaba tanto, pero sí me acuerdo que esta orientación que tuve como de una doctora, por lo menos a mí me daba cierta tranquilidad de que no me iba a enfermar, ¿cachai? Hoy, perdón, Sí, tranqui. déjame cortar ahí. Eso. Oye, y hay unas preguntas que tú haces al principio y me preguntaba, valga la ¿Ya? redundancia, si tú lograste como respondértelas, que A son ver, ¿qué como pregunté? cómo la comida se transforma en tu peor enemigo y por qué alguien se autodestruye. ¿Cómo la comida se convierte en tu peor enemigo? Lo que pasa es que yo creo que es bien complejo porque nosotros siempre asociamos la comida a los momentos de placer, a los momentos de celebración, al encuentro. Pasaba mucho cuando yo estaba grabando estas historias que los momentos de almuerzo, por ejemplo, que era como, ¡ay, qué rico, vamos a almorzar todos juntos la familia! Era un drama, porque como que se empaña todo, arruina. Entonces yo creo que efectivamente la comida se convierte en un enemigo porque tú estás como pendiente todo el día, es como una persecución, pues como que te estuviera hablando. Estás pensando en cuánto vas a comer, qué vas a comer, cuántas calorías tiene. La gente que, claro, tiene estos cuadros como más mezclados también de trastorno, el pensar en vomitar, en que no se note. Las chiquillas también, pues, o sea, con anorexia, con bulimia, como el esconder los paquetes, los dulces, la cuestión, la comida, tratar de separarla, que parezca que comiste, pero no, es como una cosa constante que yo siento que efectivamente se convierte en un enemigo porque está ahí como al acecho, como persiguiéndote todo el rato, y también siento que es un enemigo bastante invisible que te va a acompañar después también. Yo creo que son trastornos, no tengo idea médicamente, pero cuesta mejorarse, es como algo más crónico quizá, o un miedo ahí que te va a acompañar un poco para siempre. Pues entonces, efectivamente creo que se convierte en algo muy negativo, y en un momento que tratas de evitar también, como que yo entrevisté a varias personas que trataban de evitar el comer con otras, el que te invitaran a un lugar porque sabías que te iban a presionar si no comías. Es todo un círculo como vicioso que se arma. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, como que igual vivimos en una... Ah, ¿por qué alguien se autodestruye? Bueno, hay un poco lo que te decía adelante, Fran. Yo creo que yo siempre lo supe un poco por esta historia familiar, pero ahí lo confirmé que nadie, o sea, muy pocas personas yo me imagino que tienen una anorexia que esté asociada solamente al verse flaca o al cumplir con el canon de belleza. Siempre hay historias mucho más profundas, de abuso, de depresión, de abandono. Es como una conducta autodestructiva muy fuerte, entonces no es tan fácil salir. Si fuera solamente por la dieta, pues a uno le explican, oye, te estás enfermando, te está haciendo mal, y uno entendería, pero esto es mucho más allá. Son dolores mucho más profundos, psicológicos, entonces yo siento que sí, o sea, hay miles y distintos por qué finalmente, que tienen que ver con la historia de cada uno, con las causas que tenga esa enfermedad, pero a lo que voy es que es mucho más profundo que ser flaca. Mm. Ujú. Y después de haber visto como todas estas distintas historias,
¿Tú crees que es posible la recuperación? Porque me acuerdo que entrevistaste a una chica que había sido madre Sí, y ella se había recuperado. sí. Entonces no sé cómo, si piensas que es posible o que, porque así como ella se recuperó, también habían otros casos Sí. de que llevaban mucho tiempo enferma y no lograban recuperarse. Como, ¿cuál es Sí, tu visión de eso? sí, yo siempre digo que yo creo que uno se puede recuperar, creo que te puedes mejorar, pero al menos en lo que yo vi, tiene que haber como un triángulo ahí que es como demasiado importante, que es lo médico, es como tu terapeuta, tu doctora, tu familia, es clave. O sea, yo a la gente que vi que se mejoró, como esa chica que tú recuerdas, la mamá se la sentaba en las piernas y le daba comida en la boca, o sea, era una dedicación total para lograr que ella pudiera comer, que pudiera recibir en el fondo comida, que la sostuviera, y de a poquito, y con paciencia, y con mucho amor. Entonces yo siento que ahí tiene que estar como lo médico, la familia con una contención que es muy difícil porque es de mucha entrega, y la persona por supuesto también. Sí creo que se puede, pero insisto, o sea, lo que yo vi al menos, no podían solas, ¿cachai? Tiene que haber un círculo, me imagino gente más grande, quizás no es tu mamá, pero es como alguna amiga, la pareja, alguien, o sea, necesitas un sostén, un soporte y necesitas terapia como para abordar la causa finalmente, y entender por qué estáis viviendo eso. Oye, y para ti, de todas las historias que viste, que fueron bastantes, ¿cuál fue como la más fuerte, la que más te impactó? O sea, sin duda la de la Yesenia, un poco por lo que te decía, por el nivel como de avance que tenía la enfermedad, ella estaba muy, muy, muy flaquita, tenía muchos problemas médicos asociados a la anorexia, y ella tenía, claro, como ya todo un sistema muy dañino en su casa también. Me acuerdo como haber ido a almorzar y ella justo al almuerzo se enojaba, entonces sí se levantaba de la mesa y no comía, y ella siempre se ofrecía a lavar la loza, entonces era todo como, y que yo la miré y como que dije, oh, que, como que servicial, como que ella se ofrece, y el papá como mirándome como no le creo nada. Había como todo un círculo muy dañino, porque era una conducta repetitiva y que ocurría todos los días y que tenía un porqué, entonces era muy raro. No me acuerdo exacto de todo, pero me acuerdo que ella tenía que cocinar, como que ese era su rol también, entonces era muy heavy porque estás como expuesto a la comida, pero tú no quieres comer, muy raro. Y me pasó como de ver muy dañado al círculo, ¿cachai? Como al papá, a la hermana, como muy aburridos de ella. Y que no lo juzgo porque finalmente uno no está en los zapatos, no sabe cómo era su relación, su vida y todo. Y médicamente la alertaban, le decían, esto es gravísimo, usted se tiene que internar, pero no era tan simple. Entonces, claramente era la historia como más grave que yo vi. Y también, bueno, entrevistamos a un chiquillo también que era como modelo y quería trabajar con su imagen. Y también para mí fue heavy ver un hombre, como que yo lo tenía muy asociado a las mujeres todavía. Ujú. Y ver que él también, me acuerdo que él se negaba como a la situación, como él no aceptaba que tenía un problema. Él creía que no, que él lo controlaba, pero claro, cuando ya empezáis como a girar todo el día en torno a tu peso, a lo que comes, yo creo que claro, empezáis como ya a entrar en una espiral peligrosa. Esa historia, sí. Sí, igual era compleja su historia. Yo me acuerdo de haberla visto que Sí, él estudiaba actuación y me imagino que en ese mundo igual es como muy importante tu imagen. Sobre todo sí, igual como tú que trabajabas en la tele, no sé, ahora que aún trabajas en la tele, como lo importante que es tu imagen, como heavy. cómo convives con los estándares de belleza. Es muy potente. Yo ya no trabajo en televisión, yo soy periodista, pero trabajo en comunicación como corporativa, trabajo con empresas, trabajo en otras cosas, pero yo siempre he dicho, o sea, la televisión, por ejemplo, es cosa de ver las noticias. Nunca hay una mujer mayor, ¿cachai? Siempre es como una galla de una edad intermedia, pero siempre es como el tema del vestido y qué ropa se pone y cómo se ve, y a los hombres nada, o sea, como da lo mismo si es feo, gordo, pelado, chico, como que siento que hay mucha más exigencia hacia la mujer. Eh, ¿se escuchó? Sí, sí, Ah, ya. Siento que hay mucha más exigencia hacia la mujer, pero también, claro, pienso en todas estas carreras como actuación, como decís tú, o la música muchas veces, que tú puedes ser muy talentoso, tener un vocerrón fantástico, pero todo entra también como por la imagen, entonces hay un culto
a la imagen y al ser flaca, que es muy dañino y que los medios de comunicación finalmente reproducen ese modelo. Y un modelo que muchas veces no tiene nada que ver con nosotros, con nuestros orígenes étnicos, raciales, no tengo idea, como es todo un poquito forzado también. Entonces sí, es complejo. A mí nunca me pasó porque yo trabajaba siempre detrás de cámaras, salvo en 21 días. Pero sí yo vi mucha como periodista, sobre todo como muy urgida por cómo se veía, como que finalmente la noticia era menos importante de cómo se veía, y eso es bien tremendo. Me imagino, ¿verdad? Es complejo para una persona que no está expuesta al ojo público, como convivir Sí, con su imagen. Me imagino una persona que sí, es mucho más complicado. sí, sí. Oye, Ujú. ¿y cómo fue para ti acostumbrarte a dejar de comer? ¿Fue un proceso fuerte? Porque muchas personas me han comentado que como con la adrenalina no sienten nada. Ah, sí, a mí me costaba, porque yo como harto, soy buena para comer, me gusta. Me acuerdo que era como un esfuerzo finalmente, pero sí me pasaba que hay como un umbral, como que pareciera que uno ya de repente ya tenés tanta hambre que ya se te olvida, o como que ya no necesitas tanto ese comer, te vas acostumbrando, se te va achicando el estómago, yo creo, pero igual para mí era un tema, o sea, yo echaba de menos almorzar normal, ¿cachai? Como comer, pero, pero sí te vayas acostumbrando. Yo creo que es lo mismo cuando uno hace una dieta, como que los primeros días son mucho más terribles que después, pero... Pero insisto, yo también, o sea, yo sabía que estaba haciendo una investigación periodística para Trabajo. acercarme a esta. Sí, no es lo mismo, o sea, siempre estaba esa conciencia, pues entonces yo me acerqué, pero yo siento que no, uno como que con suerte prueba un poquito de la realidad, ¿cachai? Ujú. O sea, yo creo que igual te empapaste un poco de la realidad. Sí, Igual 21 días es el día es que es para, harto, como tú mencionaste, para hacer un hábito. Entonces, por sí, eso yo te preguntaba así como, ¿qué pasa después del día 21? sí, Porque es cuando ya se supone que tienes como mm, el hábito ya en ti. sí, sí, sí. No, no sé, yo creo que claro, estaba muy consciente que esto se tenía que terminar y todo, y que ya después venía otro tema, pero sí, como te digo, hay como ciertas consecuencias o ciertas cosas que uno después le daban vuelta. Mm. Y este capítulo, que yo lo encuentro súper fuerte, ¿verdad? Bueno, todos eran súper fuertes, pero Mm. ¿este marca como un antes y un después en tu vida o hay como otros que son más trascendentales? No, para mí, o sea, a mí me cambió la vida el vivir 21 días a ciegas, totalmente. O sea, yo ahí como que me siento que viví una realidad que quizás yo no iba a vivir nunca, quizás esto tampoco, pero como que siento que ese fue mucho más marcador para mí. El conocer una realidad muy distinta, el ponerme a prueba, el aprender, el conocer unas historias de resiliencia y de un valor así increíble, el aprender también a que cómo el ser humano se sobrepone a todas las situaciones, es muy, muy heavy. Yo, o sea, para mí 21 días, claro, lo que más me marcó fue ese, el 21 días a ciegas y el 21 días viviendo en la calle. Para mí, como a lo nivel personal, fue muy, muy fuerte. Me costó mucho salir, me costó mucho despegarme del tema, superar un poco como ciertas historias, ciertas cosas que vi. Fue muy fuerte. El de los trastornos de la alimentación, sí, también era muy profundo y me acuerdo de haberlo sentido yo como en mi cuerpo, como el estar angustiada y querer que se acabe. Me costó mucho hacerlo, me costó mucho como asumir, ¿cachai? Que también era una decisión, era difícil, pero no fue tan marcador, no sabría decirte por qué, yo creo que hay temas que a uno le llegan más que otros, pero sí, claro, eran historias Sí. muy fuertes y que yo valoro mucho haberlas conocido también y el valor de las chiquillas, haberlas escuchado, haber conocido de sus tratamientos, de sus terapias. También me acuerdo de una chica que era bailarina de ballet, el ver también toda la presión que sienten en ese ámbito, ¿cachai? Que ya debe ser menos hoy en día, pero siempre hay historias que uno escucha como de antes, de una escuela súper rígida, súper castigadora si tú subías de peso, si no. Entonces, son temas súper profundos. Pero claro, si me preguntáis como alguno que me haya cambiado la vida, o quizás es por lo mismo, porque yo de esto algo sabía, entonces no era tan ajeno, pero el de ciego para mí fue descubrir otro lenguaje. Eso fue lo que me pasó. Sí. Me imagino.
Y en algún momento quisiste como, porque igual se te ve súper afectada, si bien no quizá como en los otros capítulos, pero se te ve súper afectada como Sí, despertando por soñar estando en un cumpleaños comiendo, o sí. pensar mucho tiempo en comida más de lo normal. ¿En algún momento quisiste como tirar la toalla así como ya no puedo más? Sí, yo creo que sí, pues. Yo creo que en todo pasaba como que de repente uno decía, ay, ¿por qué estar haciendo esto? ¿Cachai? Pero lo que te decía al principio, nosotros lo tomábamos como muy en serio, como muy parte del trabajo, como que yo sentía que no podía mentirles tampoco a las personas que nos abrían, pucha, su casa, su historia. Entonces no recuerdo haber dicho, ya, hasta que voy a comer, no. Pero sí, se te hacía difícil, era largo, era duro, sí, era súper duro. Y lo otro es que necesitaba yo más energía, porque igual uno salía y conversaba y hay que estar como súper alerta al camarógrafo, al sonido, a la cuestión, estáis trabajando, tenéis que estar despierta. Pues entonces era como fome esta cosa de yo verme como disminuida, como que yo me sentía apagada, totalmente apagada. Era como yo mucho más así como, como media triste, era raro, me sentía rara, sí, ¿Te no era sentías fome. como más lenta en el sentido de que alguien te hablaba y tú no podías mantener el ritmo de la de la conversación? Porque igual como que disminuye tu concentración Sí, al no tener nutrientes. sí, es que yo creo que esa es la sensación, como que yo no la sé verbalizar, pero era un poco eso, como de sentirte muy apagada, como en un modo así como bajo, eh, como dices tú, como de repente te cuesta hilar, o no estabas ni siquiera tan concentrada, ¿cachai? Como que estáis medio como ido, era difícil mantener la atención, mantener el hilo de las conversaciones, el, también uno en televisión tiene que ponerle como un poco de energía a la conversación y llevar el ritmo, entonces no es tan fácil como cuando tú estás muy bajo de energía. Entonces yo me sentía como siempre media apagada, ¿cachai? Como a media máquina. Sí, era esa sensación. ¿Y cómo manejabas el trabajar a media máquina? Porque tu trabajo igual era súper demandante, como conocer esta historia, Sí, ser parte respetuoso de que la persona se sienta escuchada, pero a la vez no poder estar al 100. ¿Cómo claro. manejabas todo eso? No, ahí mi equipo me ayudaba N, pues, o sea, nosotros somos como, y somos muy amigos, entonces como que había una complicidad. eh, en ese capítulo creo que trabajé, sí, con el Marco, con un periodista que somos muy amigos, y como que Marco me decía, mira, esta historia, tratemos de ir por acá, igual te orientan, ¿cachai? Y si veían que yo estaba como ya muy debilucha, no sé, pues un té o algo calentito, siempre estaban pendientes. Tampoco era un extremo como que yo no pudiera llevar la conversación, pero sí me acuerdo de momentos como de estar incómoda, con frío, me costaba salir un poco de mí, como que era una experiencia que a mí me estaba afectando, entonces también era difícil, ¿cachai? Pero no, ahí con el equipo siempre súper bien y también yo una vez que enganchaba en la conversación ya todo fluía mejor, pero costaba como partir, sí, tengo esa sensación, fíjate. Y si bien, por ejemplo, mencionabas que habías estado como un poco cerca de los trastornos Mm. alimentarios, como ¿cuál era más bien tu noción de estos? Porque como dice el programa, no es lo mismo contarlo que No, vivirlo. no, pues no es lo mismo para nada. Fue súper fuerte por eso también, porque yo te contaba, mi hermana en el fondo tuvo bulimia mucho tiempo. Y yo creo que yo también en su momento, yo soy más chica, soy 2 años menos, 1 año 8 meses menor que ella. Entonces, no sé, pues la Javiera se enfermó cuando tenía ella 15, yo haber tenido 13, y yo no entendía y me acuerdo de haberla juzgado también, pues porque uno veía como a su mamá preocupada, a todos preocupados, y era todo el día este tema. No sé, yo siempre me voy a acordar que en mi casa de repente mi mamá nunca más compró nada como rico, nunca hubo galletas, nunca nada, porque todo era posible atracón para mi hermana, entonces era como todo medio restringido. Entonces yo también sentí que con este programa yo entendí mucho más también cómo se sentía ella, por ejemplo, que tú cuando eres Ujú. niña no sabes, pues entonces no te pones tampoco en los zapatos del otro. Entonces mi acercamiento, claro, era como familiar de alguien con un trastorno alimentario de muy larga data, muy largo, muchos años, con distintos tratamientos y todo, pero yo al vivir esta experiencia, claro, como que me logré poner en los zapatos de ella, en saber que, claro, que era un tema que la superaba, que no era una cosa de voluntad, porque es lo mismo cuando la gente tiene depresión, que a ti te dicen, no, pero tira para arriba, date ánimo. O sea, es que no se trata de eso, ¿cachai? Es como una cosa mucho más profunda, eh, que te impide salir también o ver las cosas como la está viendo el resto. Entonces sí, pues para mí fue un acercamiento como mucho más en primera persona, y yo también ahí cerré como varias historias también
como que yo había vivido desde muy fuera, ¿cachai? Desde jugar, desde, ay, pero ¿cómo tanto? O no sé, pues me acuerdo como de haber sido un poco el familiar, que también me pasó ahora que los conocí en el programa, y que realmente uno, claro, la embarra, ¿cachai? O esto mismo, pues te ves bien, o no sé, pues al revés, obligarla a que coma, pero no quiere, entonces, ¿cachai? Como que siento que uno de repente también como cercano a, se manda hartos condoros sin saber, no tenéis las herramientas, yo creo que se habla muy poco de los Sí, y me trastornos de la imagino como alimentación. en el tiempo que quizá a tu hermana le Sí, pues pasó, éramos más... me imagino que era mucho más tabú que ahora recién se están como comenzando a hablar estos totalmente, temas. totalmente. Sí, nosotros, o sea, me acuerdo que para mi familia nunca fue como tema así como de ocultar, ni mucho menos, pero sí no son temas fáciles, nadie te orienta, se habla muy poco. Yo siempre he dicho, por ejemplo, en los colegios, yo no sé ahora, pero yo me acuerdo de nosotros jamás nadie nos habló de esto y de repente tú sí podías notar como una compañera que quizás estaba viviendo algo así o con una obsesión como por el peso o ir al baño a cada rato, no tengo idea, pero siento que no se habla, ¿cachai? No es tema y debe haber, o sea, hay mucha más gente de la que pensamos también como sufriendo algo así. Mm. Sí, de hecho pasa mucho que uno dice así como cuenta lo que le pasa y después sale alguien así como, oh, a mí Sí, yo también me pasa también. esto, Sí, sí, eso pasa pasa harto. mucho. Sí, Mm. como Sí, que esperan que alguien más lo diga como para ellos decir, también abrirse y contar como sus experiencias. sí, sí, totalmente. Y después de como estos 21 días, como qué cambia en tu perspectiva de la gente con trastornos alimentarios. No, insisto, como que lo que cambió para mí primero es como entender que hay algo mucho más profundo, entender que no es la moda, que porque tenéis 15 y queréis ser flaca, sino que hay una cosa mucho más allá, eh, muchas veces de no querer crecer, de no querer desarrollarte, de no querer parecer mujer. En otros casos, claro, hay como mucha depresión asociada. Como que lo que yo más entendí es que es un tema muy complejo, muy serio, y también entendí que esto hay que abordarlo, insisto, que es multidisciplinariamente, no es solamente con un nutricionista. O sea, yo me acuerdo de las chicas que estaban en tratamiento y claro, había como un grupo de médicos, una nutricionista, un psicólogo o una psiquiatra, no tengo idea, un terapeuta ocupacional, una kinesióloga para gente que ya tenía como cierto daño, como que siento que es un trastorno muy complejo con muchos factores, con muchas consecuencias en el organismo y también a nivel psicológico. Entonces como que entendí que es que es un tema del que cuesta salir, que necesitas terapia, necesitas acompañamiento permanente y necesitas a tu familia. O sea, o sea, como que a mí esa cuestión se me grabó mucho como al verte, digo, esta mamá que se sentaba con la hija a darle comida, como gente que no tira la esponja, ¿cachai? Sino que la pelea, porque si no, la cabra se te va a morir. Entonces, muy fuerte. Lo que te decía también es muy fuerte como se enrolla como todo el entorno, porque muchas personas, claro, caen en la mentira, porque ¿cómo justificas que no comiste? Entonces, no es que yo comí en el colegio y llegáis y no comiste. Entonces, es todo como se genera un ambiente que es muy difícil, difícil porque hay, como insisto, hay mentiras entre medio para ocultar lo que comiste o lo que no comiste. Entonces tu mamá siente que tú le mentiste, entonces no sé qué, que te castigan, es como muy de, medio como una maraña, así como un novillo, cuesta mucho llegar a la causa. Lo encontré que es un tema mucho más complejo de lo que pensamos, totalmente. Sí, de hecho, como qué le dirías a la gente que dice que es como Mm. un capricho adolescente. No, me indigna porque eso es como no tener idea de la profundidad de lo que uno está viviendo. Eh, También ahí, Fran, me pasó que de repente uno también, ¿cachai? Con las amigas, uno hace un comentario. Hoy en día las generaciones son absolutamente distintas. Ustedes no hablan del cuerpo ajeno, que es una maravilla. Yo crecí en otro Chile, en otro mundo, donde el ser un poco distinto era tema, entonces el comentario, la talla, y cómo eso puede marcar a alguien. O sea, quizás a mí no me pasó, pero al del lado sí. Como que siento que hay que ser muy sutil, hay que tener mucho ojo, hay que ser como muy cauto también en los comentarios que uno hace. Familias que de repente también repiten modelos. Yo me acuerdo de mi propia familia, como súper gordofóbico, ¿cachai? Como que siempre el comentario es que, oye, qué gorda esa niña. Oye, Juanito está pololeando, sí, es gordita. Como, ¿qué te importa? Pero siempre es como lo gordito, ¿cachai? Entonces vamos repitiendo. Y claro, basta con que una persona lo escuche, lo perciba mal, eh, y puede cambiar y puede gatillar un trastorno muy profundo, ¿cachai?
o el hacer dieta, hagamos dieta todas, pucha, es que quizá a ella no le resulta, entonces eso también la complica, es como que siento que es muy serio, eso me pasó, son temas súper serios, y como decías tú en un momento, los vemos como un capricho, o como, no, es que es la edad, pero no, pues se te puede quedar muy heavy para siempre, ¿sí? Muy, muy Puede potente, cronificar. sí. Mm. De hecho, dicen como que el mismo tiempo que llevas enferma es el mismo tiempo que te vas a demorar en recuperarte. Leí una vez Imagínate, por ahí. Entonces, imagínate. es algo de mucha dedicación y mucho tiempo. Y en general, ¿cómo esto afecta a las familias o cómo perciben esto las familias? Porque si bien tú pudiste entenderlo porque te Sí. acercaste mucho al mundo, las familias lo ven desde otra perspectiva. Sí, yo creo como que ahí son distintas posturas, como que también depende qué tanto se informe a la persona, qué tanto quiera entender también. Por ejemplo, yo me pongo en el caso de los papás, ¿cachai? Cuando hay una causa que es psicológica, que es mayor, quizás muchas veces ellos tienen que ver, están como, son parte de la causa, entonces les cuesta ver y es mucho más fácil decir, ya, come, ¿cachai? O te castigo, en vez que asumir eso, el que buscar esa causa. Siento que hay como distintos tipos de reacciones. Hay gente que, claro, genera como una barrera y como, no sé, pues las reta, ¿cachai? Las grita, las castiga, no tengo idea. Hay otra gente mucho más empática que busca de inmediato cómo salir de ahí, cómo mejorarse. Eh, Hay familias que también como, ya te vaya a mejorar tú y vamos todos contigo y son mucho más apoyadores. Yo creo que depende mucho también como de la relación que tengan, pero sí estoy muy convencida de que son clave. O sea, y por lo que hablábamos al principio también, Fran, como que la comida es tan asociada a celebraciones, a fiestas, a encuentros, que también piensan tú, o sea, eso me pasaba a mí en el programa, como toda la gente comiéndose así, no sé, un asado o un almuerzo así increíble, pero hay una persona que esa situación la debe estresar al máximo porque no quiere comer, porque la están mirando, porque comió o no comió, como siento que nunca pensamos en eso, po. Es como ya comamos y compremos cosas, pero puede haber gente que esté sufriendo, ¿cachai? Entonces como que siento que es bien difícil. eh, y claro, yo me imaginaba, pucha, si tu pariente, ¿cachai? Tu hija tiene bulimia, pucha, no vaya a comprar la media once super mega calórica todos los días y te va a dar lo mismo. Cambiarán tus hábitos de alimentación, harán todos como un plan, no sé. Pero me imagino que son situaciones como súper tensas, súper, súper tensas, porque la comida es parte de todo. Y te invitan a una casa y quiere algo y ay, no quiere nada. Entonces, ¿cachai? Es súper Sí, incómodo, lo encuentro muy incómodo, sí, muy incómodo. Es un poco como el alcoholismo también, pues como, ahí se me cayó el lápiz. Es como, claro, estás enfermo, pero te invitan a un matrimonio y todos toman, y vaya a un bautizo y todos toman también, y la persona es alcohólica, entonces como que es muy heavy, muy, muy heavy. sí, entiendo perfectamente tu punto. Y para ti, como para ya ir cerrando, ¿qué fue como lo que más te marcó de esta experiencia? A mí lo que más me marcó fue, bueno, un poco lo que hablábamos como de la profundidad de estos dolores, que finalmente siento que se traducen y se reflejan en un trastorno de la alimentación. A mí en lo personal, esto que te decía como de creer que tú tenés como súper resuelto todo, y no es para tanto, y en el fondo igual podrías caer, y si te quedáis como escuchando mucho el rumor, el comentario, el espejo, el que se te vea la clavícula, el que te ves mejor, o sea, yo voy a ser súper honesta, yo veo el programa y yo creo que yo hoy día peso 10 kilos más y siempre digo como, ¡ay, qué mina! ¿Cachai? Como que encuentro que en el programa me veía regia, ¿cachai? Y ya no, tengo 42, no tengo esa facha, ya. Nunca fui regia tampoco, pero como que ahí me veía flaca en algunos. Entonces yo digo que heavy, igual me da como, "Ugh", pero no podemos caer en esa estupidez, ¿cachai? Como, pero está el bichito, vivimos en esta sociedad, fuimos criados así, y es muy fuerte lo de la imagen, sí, es muy fuerte. Entonces sí, también te Y das cuenta como de tus propios fantasmas también. como que quizá todos lo tenemos un poco escondido. Sí, Y sí, algunos tienden a desarrollarlo lamentablemente y otros no. tal cual. Sí. Oye, Cata, yo te quería dar las gracias por haber Ya, participado Fran. en el podcast. Gracias a ti, muchas gracias. De verdad, De súper, verdad. súper Ay, buena no, dale tú. instancia. No, te agradezco porque siento que, como te decía, son temas que se tocan poco. Yo traté de acercarme a esta realidad como con el máximo respeto y cuidado. Yo sé que era para la tele, sé que puede haber gente que puede encontrar que, claro, que era como ridículo exponerse, pero para mí siempre fue un formato que nos permitía hablar de temas, visibilizar historia.
yo siempre sentí que yo en este caso era como el vehículo para llegar a esa historia. Yo no soy la protagonista de ese capítulo, es la Yesenia, es la Denise, ¿cachai? Son las distintas chiquillas que entrevistamos, y como que yo me ponía un poco al servicio del tema, y creo que en ese sentido vale la pena, así que estemos hablando hoy en día, 10, 12 años después, siento que porque efectivamente marcó algo y genial, y yo siempre dispuesta también a hablar y a contar la experiencia y todo, y esperar que en el fondo por eso también te felicito a ti por el podcast, porque en el fondo es como esperar que esto se visibilice más, que se hable en las universidades, que se hable en los colegios, que las mamás sepan, ¿cachai? Que no le podía hacer un comentario de repente a las niñitas cuando tienen guatitas de chica y ay, que ponte a dieta. Tengamos ojo también como de lo que transmitimos, de esos temores, de cómo traspasamos esa imagen. Entonces, yo creo que es un tema que hay que tocarlo, tratarlo y abordarlo como lo que decíamos, con la seriedad y profundidad que tiene. Así que yo súper agradecida y cuenta conmigo ahí para lo que necesites. Ay, muchas gracias, Cata. ¿Ya? De verdad, Ya, fue un linda. placer tenerte hoy. Muchas gracias, que les vaya súper bien. Gracias. Un abrazo, chao, chao. Chao. Espérate, Chao. espérate.